definir dentro de nuestra cultura, los días de la semana se van a definir a través de la vinculación con algún elemento de la naturaleza. Como todo, Ajá. la cultura se define con un elemento de la naturaleza. Entonces, hoy es Chascachao. Chasca es el lucero. Y Chascachao es el día de observación o de vinculación con el lucero. Cada uno de los días va a tener su vinculación con algún elemento de la naturaleza. Entonces, estamos hoy es Chascachao. Y la clase que tenemos nosotros son los Chascachao. Y de fecha no estamos tan complicados porque hoy es 9. ¿Cómo se decía 9 en Runasimi? ¿Alguien se acuerda? Ñaña, esa chazonco, imagínate que... ¿Cómo se decía 9? ¿Alguien se acuerda? 9. Usa. Pusa, no, ese es 8. Porque acuérdense que Ujisca, Iquilza, Tawa, Pishka, Softa, Canchis, Pusa, Hiscon. Hiscon. Ah, sí, sí, Hiscon. sí. Sí. Chao, Hiscon, que es el número, que hoy es 9. Y miren qué bonito porque estamos terminando una luna, la luna que los meses se van a contar como luna. Ah. Nosotros estamos en este momento en Ay Muray Kilia, que es la luna de la cosecha. Esa es la luna en la que estamos nosotros. Estamos pasando el Chascachao, Giscon, que es el número, de Ay Muray Kilia, que es la luna de la cosecha plena. ¿Qué significa que la cosecha está plena? Significa que ya estamos cosechando lo último de lo que hemos sembrado. Esta luna, Ay Muray Kilia, ¿alguien vio en qué momento de la luna estamos? ¿Estuvieron observando la luna estos días? Sí, No. Luna menguante. menguante. Luna menguante. Estamos en menguante. Exactamente. Estamos en menguante y el día 18 de junio, que si lo vamos a poner en Runasimi, 18 de junio, es Chunca, para poner los números, Chunca es 10. Ya habíamos dicho que Pusa era 8. Sí. Chunca, Pusa, Niyo, para indicar la pertenencia. Chunca, Pusa, Niyo es 18. El 18 de junio vamos a entrar en la próxima luna. Como ahora estamos en Ay Muray Kilia, la próxima luna es Inti Raimi Sí. Kilia. Esta es la luna a la que vamos a entrar ahora el 18 de junio. En realidad un poquitito antes me parece que si no, el 18 entramos en la luna. ¿Y a qué le suena Inti Raimi Kilia? El inicio de... en sí que sería el inicio del invierno. Bien. También Tenemos ahí el sol. solsticio. Invierno. ¿Eso qué significa? Que el sol va a empezar otra vez a acercarse a la Tierra. Es el punto más lejano, pero el sol vuelve ya hacia la Tierra. Por eso también es la noche más fría. ¿Qué otra cosa sabemos de esta fecha? Inti Raimi. Fiesta del sol. Tenemos Inti, es sol, Raimi, es fiesta. Se puede decir fiesta del sol, fiesta solar. Esa ceremonia, que en realidad es una ceremonia de vinculación con nuestro astro mayor, nuestro hermano, el sol. Nuestro tata también le dicen el sol.
Hago una aclaración. Esta ceremonia no es ni de adoración al dios Sol, ¿sí? Primero porque no adoramos, segundo porque no tenemos dioses. ¿Sí? El Sol es tomado como un elemento natural de mucha importancia, sí, porque sin Sol nada vive. Tiene mucha importancia. La complementariedad del Sol y la Tierra permiten la continuidad de la vida. ¿Sí? Pero no es un dios. No le vamos a pedir que nos dé, ¿sí? Porque los elementos de la naturaleza no te van a dar porque vos le pidas. El sol va a estar, depende de uno si sale a tomar sol o no. El sol cura, pero depende de uno si yo me pongo 10, 15 minutos al sol por día. Va a depender de mi vinculación con el sol. Esta ceremonia de vinculación dura un minuto. Y ahí le vamos a poner, vamos a aprovechar para poner, aunque sea, algunos términos. Un minuto, en Runasimi se dice Uchinin. Uchinin, dura Uchinin, un minuto. Es una ceremonia muy simple, pero muy profunda. Es un minuto lo que dura la ceremonia, que es en el momento en el que sale el sol de las montañas, sale el disco solar, en ese momento que sale el disco solar, se realiza la ceremonia. Siempre se van a realizar las ceremonias en los cuartos crecientes de luna. La energía es propicia en el cuarto creciente, en el creciente de la luna. Como el 18 vamos a entrar en el creciente de la luna del Inti Raymi, 18, 19, 20, 21, todos esos días, que son más o menos 7 días lo que dura la luna creciente, se puede realizar la ceremonia. Yo pensé que había perdón, disculpa que la interrumpa, pensé que había una fecha así específica, No, no, mm, no interrumpe. todo el tiempo de la duración de la luna. No, primero que no interrumpe, me encanta que hablen y que aporten y pregunten. Eso es fundamental que siempre que tengas algo para comentar, ñaña, bienvenido, hay jamás. ¿Sí? No hay un momento definido porque en realidad es un calendario lunar. Entonces, inclusive el Inti Raymi, esta luna ahora está cayendo el 18, pero capaz que el año que viene cae otro día, el cuarto creciente. Lo importante es que sea creciente de luna. ¿Por qué? Porque las energías son propicias para definir. Vamos a hacer una breve revisión porque está llegando Aide. Estábamos hablando de que hoy es Chaska Chao, que es el día de observación del lucero, que es el día viernes. Nuestras clases son Chaska Chao. Hiskon, porque es el número del día, hoy es 9. Y hay Muraiquilla, que es el mes, la luna. ¿Sí? Nuestro calendario es lunar. Entonces significa que yo me voy a basar en las lunas. Nosotros tenemos ahora, estamos en la luna de Aymura y Quilla, que es la luna de la cosecha plena, porque todo lo que teníamos ya para cosechar ya está. Por ejemplo, un viaje que hayamos hecho, un curso, algo está sucediendo en nuestras vidas en este momento que está mostrando el fin de nuestra cosecha. Ustedes presten atención a lo que están obteniendo en este momento y eso es lo último que ustedes van a obtener de la cosecha que ya realizaron. De la siembra, perdón. Uno siembra, en septiembre es la luna de la siembra, uno siembra proyectos, siembra anhelos, siembra metas. Si uno tiene la posibilidad de tener territorio, siembra además plantitas. ¿Sí? Traten de tener huertitos. Y van a sucederse las lunas hasta esta, que es Aymura y Quilla, que es la última luna de este ciclo, que es la luna de la cosecha plena, todo lo que había para cosechar ya se fue. Y estamos en el menguante de esa. A partir del Chuncapusagnillo, o sea, del 18 del mes de junio, va a empezar Inti Raymi Quilla, la luna de la fiesta solar. La luna de la fiesta solar es muy importante. ¿Por qué?
Porque nosotros ese día particularmente vamos a hacer una ceremonia de vinculación con el sol. Siempre, como pueblo quechua, siempre vamos a estar prestando atención al sol. Pero esa ceremonia, ese día, el sol va a traer mensajes muy específicos, ¿sí? Que van a traer mensajes de todo lo que va a ser el ciclo que se está reiniciando. No es año nuevo, porque no existe la idea de nuevo el renacimiento, porque el tiempo es cíclico, no termina y empieza. El tiempo siempre continúa y vuelve, es muy interesante porque al mismo tiempo que el futuro es el pasado, que se repite. Por ejemplo, la palabra ñaupa, ¿alguien sabe qué significa ñaupa? Yo le he escuchado en algún momento decir a mis abuelos por ahí, en alguna canción también, en los tiempos de ñaupa. Exacto. Ñaupa es como antiguo, pero al mismo tiempo es principio, es comienzo. Es muy interesante la visión del tiempo de la cultura quechua. Muy interesante. Entonces, como el tiempo es cíclico, no es que está terminando un año y está empezando un año, porque no termina ni empieza, continúa, se repite el ciclo, se reinicia. A lo sumo podemos hablar de un reinicio, ¿sí? Pero hasta esa palabra es un poco conflictiva. Esta ceremonia dura un minuto. No dura más que eso. Sale el disco solar, todo lo que estamos presenciando, hacemos silencio, porque no hay que interrumpir. Nos concentramos. ¿En qué nos vamos a concentrar? En observar. ¿Qué vamos a observar? Todo lo que sucede en el sol en ese minuto y también a su alrededor. Los colores que va a haber, las formas de las nubes, la forma de los rayos, si el sol titila o no. ¿Sí? Entonces, en esa ceremonia de un minuto, observamos. ¿Qué vamos a observar? El contexto natural, ¿sí? Los animales, bueno, puede ser el contexto, vamos a poner contexto. Animales, nubes, colores alrededor del sol, la forma del disco solar, si parpadea, si no parpadea, todo eso vamos a observar. ¿Y para qué observamos? Porque después de la observación viene la interpretación. Después de observar, ¿qué hacemos? Vamos a hablar con nuestros ancestros, con los abuelos, con los mayores, con los que ya tuvieron la práctica y la experiencia de hacer Inti Raymi. Y le decimos, ay, Chachehuanca, cuando salía el sol yo vi verde. ¿Qué significa? Que va a haber abundante lluvia. Ay, Chachehuanca, yo vi que el disco solar parpadeaba, tenía como blancos y negros. Significa conflicto social. Ay, yo vi que el sol salía en forma de huevo. Significa que va a haber hambre. Yo vi el color celeste. Significa que va a haber un crecimiento en la familia hacia el lado del varón. Yo vi 3 soles. Eso significa que va a haber una división política. Eso fue el último Inti Raymi, por ejemplo. En el Inti Raymi del año pasado se dieron 3 soles. Y Achachehuanca dijo, va a haber una separación en el plano político. Un grupo, una alianza se va a separar. Todos esos mensajes y todas esas interpretaciones la pueden hacer después de practicar. O sea, la interpretación viene luego de la práctica. De practicar mucho. Todo esto que yo les dije recién, que si es verde es positivo, que si el disco solar es así, es porque yo ya fui a varios Inti Raymi. En cada Inti Raymi me he traído algún dato que han contestado los abuelos. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Me va a preparar. El día de mañana, cuando yo tenga muchos Inti Raymi, yo también voy a saber interpretar el sol. Y ustedes también pueden.
No es que hay que ser amauta y un aura especial y descender del mismo lago o salir del mismo lago Titicaca y ser un... No, es la práctica. Por eso usualmente las personas mayores son las que saben porque lo han practicado muchas veces. Y ustedes, como estudiantes de quechua, como personas quechua en realidad, deben de realizar esta ceremonia cuando puedan, las veces que puedan. Y con el tiempo van a ir interpretando. La interpretación viene luego de practicar. ¿Sí? Se interpretan, como les dije, colores, animales, formas de las nubes. Inclusive si no sale el sol también se puede interpretar. Ahora, observamos e interpretamos ¿para qué? Para adaptarnos. Cualquier ceremonia tiene que tener su resultado. Si yo voy a ver el sol para y nada más, no. El sol me va a dar sus mensajes. Yo voy a recibir sus mensajes y me voy a adaptar. Por ejemplo, si el sol dijo que va a haber abundante lluvia, veré de cosechar ciertos elementos. Si va a haber sequía, veré de poner unos tachos para juntar la lluvia. Si dice hambruna, y bueno, veré de comprar conservas, de hacer mi huerta, de ver de dónde voy a sacar comida. Pero siempre tenemos que tener un resultado, una adaptación. El sol nos da su mensaje y nosotros tenemos que, por ende, adaptarnos. ¿Mm? Las ceremonias tienen entender el sol y ser consecuentes a partir de lo que dice. También se pueden hacer preguntas personales. ¿Mm? Por ejemplo, yo ya sé que dentro de un par de días tenemos el Inti. Entonces yo ya me estoy conectando con el sol. Ya varias de mis actividades tienen que ver con la preparación de esta ceremonia. ¿Mm? Y ahora estamos un par de días, 9 días tenemos. Hay que tratar de estar armónicos, no pelear, no renegar. Es fundamental. Yo, por ejemplo, estoy renegando mucho. Se me cae algo, ¡ah! Ya se me cayó, ¿viste? Y, ¿no? Eso es estrés. Tengo que tranquilizarme, tengo que armonizarme para poder ir a la ceremonia. ¿Por qué? Porque si yo ese día voy a la ceremonia todo enojado, todo preocupado, todo conflictuado, no solamente que yo no me voy a poder vincular, sino que voy a interrumpir la ceremonia. Si voy a ir a hacer la ceremonia, pero no voy con confianza, no voy con seguridad, puedo interrumpir la ceremonia. Entonces, para ir ese día, hay que ir con seguridad y de forma armónica, de forma preparada. Entonces, estos días que yo ya me estoy preparando para el Inti Raymi, ya le voy haciendo mi pregunta al sol, desde el fondo del corazón. ¿Qué le quiero preguntar yo al sol en relación a todo el ciclo que se viene? Porque la respuesta va a ser en relación al ciclo que se está reiniciando. Y yo le puedo preguntar lo que quiera. Por ejemplo, hubo una comunidad que el año pasado preguntaba cómo les iba a salir con sus papeles con respecto a la personería jurídica. Y ellos habían visto que en el sol salía como una espiral. Eso significaba que les iba a costar, que todavía iban a tener que andar dando vueltas. Entonces yo puedo ir con mi pregunta personal. Lo importante es vincularme. Lo mismo va a pasar con la Pachamama. Yo puedo tener mi pregunta que le voy a hacer al corazón de la tierra. Pero tiene que ser una vinculación anterior, una pregunta que yo venga gestando desde el fondo de mi corazón y yo ese día voy a obtener el respuesta. Y una vez que obtenga la respuesta, me voy a dar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. No, yo simplemente quería preguntarle o comentarle. Yo el año pasado, bueno, me enteré que en qué fecha era el Inti Raymi.
Yo vivía en un departamento y ese día yo subí a la terraza así temprano y ya sabía ahorita a qué hora sale el sol. Entonces yo subí un tiempo antes y, y sé que se extiende las manos, ¿sí? Y bueno, estuve yo ahí ahora. ¿Es correcto lo que hice? ¿No se debe hacerlo? Es O cómo? maravilloso lo que dice. Eso hay Ajá, que hacer. Si no tenemos la oportunidad de ese día de llegar a algún lado, de llegar a algún sí, cerro, de llegar a algún lado, se puede hacer desde la casa. Más si lo hizo ajá, desde la terraza. Lo importante es la sí. sinceridad de su corazón, la sinceridad con la ceremonia. Sí, yo, mientras que yo ponía la mano así, bueno, ya era como que yo miraba siempre a los cerros, porque se veía, y parecía que ya estaba ahí saliendo, y yo ponía la mano y nada, y estaba ahí con las manos, y no salía, y ya parecía que ya, y de pronto parecía que salió de otro lado, o Mm. sea, como que era para otro lado, porque mi mirada estaba así, a donde yo veía más marcado, ha visto la línea amarilla, que por donde ahí supuestamente iba a salir, y no, y salió por otro lado. Pero hasta eso era como que ya estaba ahí a punto, y yo con la mano así, y ya hacía frío, y de pronto así sale por otro lado, ¿ve? Sí fue una sensación muy linda, pero bueno, yo digo, no sé si hice. En ese entonces no, estaba este cuestionamiento, ahora recién me queda la tranquilidad esta, decir, bueno, hice mal o hice bien, Ay, sí, pero bueno, yo al haber conocido, haber sabido esto del Inti Raymi, o sea, ese saludo al sol y qué sé yo, entonces yo lo había hecho. Pero bueno, no, esto de la interpretación, por supuesto, yo no, pero es lo que me pasó el no, año pero pasado. hizo muy bien, porque por ejemplo a mí el año pasado me sucedió lo mismo, yo tenía mi guaguita enfermita y no fui. Y nosotros en Mm, el instituto, si les paso les comento, en el instituto hacemos el Inti Raymi a las Salinas, lo vamos mm, a hacer el domingo 18. ¿Mm? Les ujú, aviso por si quieren venir, así nos organizamos, me avisan quiénes van a participar, mm, porque nosotros vamos en vehículos propios y es posible que alquilemos una tráfico, estamos viendo. Entonces, a partir de quien me diga que quiere ir, tiene que avisar si tiene vehículo o si no tiene vehículo y quiere ir en la tarde. ¿No? El 18 vamos a ir a Salinas Grandes, el 19 a Cueva del Inca y el 20 en el Combo. ¿No? el Pero 20, en el Combo, el- allá en ah, Llano. ah, ¿Sí? Ah, El lugar de mayor accesibilidad es Salinas. ¿Sí? Para ir a Cueva del Inca, por ejemplo, hay que caminar como 1 hora y media. Y el cóndor dice que es re frío y que es re difícil. Mamacusi, por ejemplo, ella va a Salinas. Dice. No mm, está segura si va a ir a las otras. De Chachehuanca sí él va a hacer la ceremonia. Yo también voy a Salinas. Me dice. Ese mm. día tenemos dos opciones. Se hace, a ver, yo les voy a mostrar una foto mientras tanto. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguien más hizo ceremonia o no? Ñaña y Wiña y así dije, ¿hiciste ceremonia de Inti Raymi? No, no me has comentado aún. O ustedes también, Pato, Fabi. No, no, no. no, yo tampoco, me gustaría participar. La verdad que es muy lindo la experiencia que está contando ahí de lo que se ve en cada año, todo es diferente. Sí, y Eh, se cumple, las cosas que va diciendo María Chachehuanca, vos con el tiempo te vas dando cuenta que cuando dijo hambre fue hambre, que cuando dijo división política fue división política. Bueno, lo que se hace apenas llegamos es no morirnos de frío. Es el primero y fundamental en las salinas, no morir de frío. Entonces nos hacemos un fueguito. Ya el fueguito se puede ir leyendo. Si el fuego sale con muchas llamas, si sale una llama chiquitita, cuando sale con una llama muy fuerte y hacia arriba significa que hay mucha energía, es un lugar energético.
Después de hacer el fueguito, por ejemplo, Mama Cusi dispuso alrededor de, cerquita del fuego, abrió el corazón de la Madre Tierra, ¿sí? El corazón de la Pachamama, porque también va a estar presente, y dispuso ahí, miren, tienen un cantarito que tiene vino patero y el otro cantarito que tiene agua de manantial. Si no hay manantial cerca, agüita mineral. Y el vino tiene que ser patero. Siempre a la tierra, cuídenla. No le pongan cosas que le hacen mal a la tierra. ¿Sí? No le pueden poner cosas que le están haciendo daño a la tierra. No pueden poner Coca-Cola a la tierra. Así como les hace mal a su cuerpo, a la tierra también les hace. Lo más natural posible siempre para la Pachamama. ¿Sí? Ya después cuando sea Pachamama vamos a hablar de eso. Pero se abrió el corazón de la tierra y se dispuso el cantar. Eso fue, ya bueno, estábamos ahí esperando, ya había... Esta fue la salida del sol. Pasó también allá en Salinas, mi mamá, ahora que usted me estaba comentando, que me dijeron lo mismo, que tardaba en salir. Tardaba. Fue como una espera que se hizo para que salga el Sí. sol. En Salinas pasó lo mismo. Ah, mira. Y acá estaba, yo, el de acá, yo lo intenté hacer de mi casa, estaba pintado, así que no pude ver nada. Esa fue la salida del sol. Entonces, una vez que sale el sol, percibimos un minuto que hay que tener concentración. Y después sí, ya pasamos a comentar entre nosotros lo que vimos. Ahí ya habla, se comenta, ahí está Yachache Huanca, uno va y le comenta a los Yachaches qué es lo que vio. Voy a poner la foto de él. Después de hacer la ceremonia, bueno, eso, se comenta qué se vio, se hace la interpretación, te dicen, bueno, si viste este color es tal cosa. Hacemos una interpretación grupal, ¿sí? Ah, yo vi que tardó el sol en salir, yo también me pareció eso, ah, yo también vi tal cosa. Y entre todos vamos comentando y Yachache Huanca, Mamá Cusiquilla, la gente más grande de la comunidad va comentando qué es lo que le parece su punto de vista. ¿No? Y después se comparte, ¿ves? Ahí están charlando. Y después cada uno lleva algo para compartir. Hacemos una merienda después de hacer la ceremonia. ¿Ves? Ahí están todos los termos y todo eso fue lo que estuvimos llevando. Eso, por ejemplo, después de hacer las interpretaciones, nos van dando hojitas de coca. Cada uno selecciona con mucho cariño y mucho amor sus hojitas. Tienen que tener 3 o 4, según. Ahí va a indicar ya Chache y Mamá Dulce. Y vos esas hojitas las podés tirar ahí en el seno de la Madre Tierra y según cómo caigan, hay una interpretación. Entonces yo, por ejemplo, iba pensando el otro día que le tenía que preguntar a la Tierra, bueno, sobre algunas cuestiones familiares y qué sé yo, y me dijo que era positivo, pero que iba a tardar. ¿No? Ese fue el comentario, que iba a salir, pero que tenía que tener paciencia porque iba a tardar. Por ejemplo, si las hojitas caen las 4 para arriba, o sea, el verdecito para arriba, significa positivo. Lo que uno esté consultando va a ir bien. En cambio, si caen las 4 hojitas con la parte más clarita para arriba, es negativo. Ahora, si caen 2 para arriba y 2 para abajo, bueno, significa que va a depender de lo que uno haga. Yo les voy comentando lo poquito que sé. Como les digo, hay que practicar. Hay que escuchar, hay que ir a las ceremonias, hay que preguntarle a los niños. Esto por ejemplo, ñaña Sonco, Sacha Sonco, que comenta. Tardó el sol o lo esperaba en un lado y salió en el otro. Eso le tiene que preguntar a Chachihuanca. Capaz que tiene una interpretación, por ejemplo. Ah, ¿Eh? claro. Puede ser eso. O ¿por qué tardó tanto? ¿No? Porque si ahora te das cuenta que acá tardó, allá tardó, cuando ve a Huanca, le dicen, ya, Huanca, ¿por qué tardó el sol? Aprovechen a los que saben para consultar cada vez que les vean. Siempre. Entonces ahí se empezó a hacer la lectura de las hojitas de coca. Empezaron, el señor que está arrodillado y la mamita que están al lado son las personas mayores de la comunidad de Santuario de Tres Pozos, que es con la comunidad con la que hacemos la ceremonia. Ellos, como son las personas más grandes, empiezan haciendo la lectura de la coca. Y después uno a uno va a ir tirando sus hojitas
Y Achachehuanca va a ir interpretando lo que dice la hoja de la foto. Si la interpretación fue positiva, se canta, se baila. Si la lectura del sol no es tan positiva, bueno, se canta y se baila un poco menos, eh, con más solemnidad, se podría decir más tranquilo. Y después de hacer la ceremonia, como les dije, la ceremonia dura un minuto. Después se comparte, se dialoga sobre lo que se vio, y ya hay un grupo que baja otra vez para San Salvador de Jujuy, y otro grupo que se va a la comunidad de Tres Pozos, Santuario de Tres Pozos, y compartimos un asadito. Así que bueno, aprovecho para relatarles lo que fue la ceremonia del año pasado, para hacerles la invitación para este tema. Si ustedes quieren participar, me van avisando y nos vamos organizando con tiempo. Si tienen auto, dicen yo tengo auto, bueno, ¿cuántas personas podés llevar? 3, 4, bueno, entre esas 3, 4 personas se comparte el gasto de combustible. Y si no tenemos vehículo y se tiene que acceder a una tráfico, bueno, se paga el transporte de la tráfico. Pero la idea es que empiecen a participar de las ceremonias, forma parte de nuestra cosmovisión.